invitar por favor que se pongan de pie, vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Señor, te doy gracias por este día, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Gracias porque nos diste una nueva oportunidad, Señor, de estar aquí, de estar contigo, Señor. Gracias, mi Dios, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente esta noche, por cada persona que esté indispuesta de salud, Señor. Sé tú su médico, Señor. Controla, Señor, cada parte de su cuerpo, cada sistema, Señor, para que en ellos pueda haber salud, pueda haber sanidad, Señor, para que puedan ver un milagro, Señor, de nuevo. Toma el control, Señor, y dale sobre todo paz, para que puedan tener la certeza que tú estás con ellos, aún en este tiempo de indisposición. Te pido, Señor, por todas esas personas que tienen problemas por la lluvia, Señor. Guárdalas, Señor, protégelas. Protege a nuestro país, Señor, de todo desastre, Señor. Te pedimos, mi Dios, dale sabiduría a las autoridades para que ellos puedan ayudar a las personas que más lo necesitan. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes control de ese tiempo, de este mensaje, Señor. Y que yo, Señor, pueda hablar lo que tú has destinado, Señor. Que pueda entregar, Señor, la palabra que tú has decidido, Señor, que pueda llegar hasta los corazones de cada uno de mis hermanos, que puedan recibir, Señor, alguna respuesta de parte tuya. Que tú, Señor, hables, que no sea yo, Señor. Cierra la puerta de mis labios, Señor. Sé tú, mi Dios, quien transmitas el mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos puestos en pie, vamos a leer la palabra. En Génesis, capítulo 19, versículo 15 al 17. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seas destruido en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el Señor me dijo a través de mami que yo iba a tener la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo, como todos me imagino los que han tenido la oportunidad de estar aquí, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y yo qué voy a hablar? ¿Y yo cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Yo qué les voy a compartir? Entonces, platicando yo con el Señor, lo único que me dijo fue prueba de fuego. Y yo dije: Señor, prueba de fuego, ¿y eso qué? ¿Y qué más? Y no me dijo nada más. Entonces me quedé con eso. Y platicando con mi esposo, yo le decía: mira, yo no sé qué voy a hablar, yo no sé qué va a hacer el Señor conmigo, yo qué voy a decir si yo me pongo tan nerviosa. No es lo mismo platicar con alguien que estar aquí arriba hablando. Entonces, pues ahora en la mañana leía uno de los devocionales que mami manda, y en uno de ellos decía que el Señor escogió lo más vil y lo peor para Él engrandecerse, algo así, ustedes me entienden. Entonces eso me dio un poco de paz, porque dije: bueno, Señor, tú sabes que yo no soy digna de estar en este lugar, pero gracias por tu misericordia y por tu bondad, pues. Y si tú mandas, yo voy. Si yo no estoy preparada, o al menos no me siento preparada, pero si tú me mandaste, yo voy a obedecerte. Así que él me daba, como les decía, platicando con mi esposo, él me alumbraba más o menos el camino que quería recorrer en este tema. Y me mencionó al principio a Lot, porque era una situación bien extrema. Por eso el tema se llama pruebas de fuego, porque en la vida, a lo largo de la vida, nosotros
no tenemos una prueba de fuego, tenemos muchas en diferentes ocasiones. ¿A qué le llamo yo una prueba de fuego? A algo que tiene que ser, que se tiene que decidir en el momento, que no se puede esperar, que no es un proceso, sino es ahora o nunca. Y eso fue lo que pasó con Lot. Llegaron los ángeles, no querían entrar, él les suplicó. Bueno, ustedes saben mejor la historia, ¿verdad? Porque todos me imagino que ya han leído varias veces esos capítulos. Entonces, y cuando ellos le dicen, apúrate, levántate, toma a tu mujer, a tus hijas y vete, él todavía duda. Pero como el Señor tiene misericordia de nosotros siempre, en ese caso específico de Lot, los ángeles los toman de la mano y los llevan afuera. Entonces ellos tuvieron la oportunidad, ellos pudieron haber dicho, ¿saben qué? Suéltenme, me quedo, ¿yo qué voy a ir a hacer? Yo no creo, ¿verdad? Pero Lot dijo, no, voy a creer, yo decido creer en el Señor y obedecer a estas personas que sé que vienen de parte de Dios y salir. Y él no sabía a dónde iba ni a dónde iba a llegar, él solo les pidió a ellos llegar a un lugar específico, pero realmente no sabía qué le deparaba más adelante la vida, no sabía qué iba a pasar con él, con su familia al llegar allá. Entonces lo saca y los ángeles le dan una instrucción clara: no vuelvas atrás, camina y llega, no pares. Entonces él obedeció, pero su esposa no, y tuvo una consecuencia que fue, como todos sabemos, volverse de sal, volverse una estatua. ¿Por qué? Porque ella iba porque iba su esposo, pero realmente ella no tenía la convicción de ir. Ella quería saber, ella tuvo mucha curiosidad de saber qué es lo que pasaba atrás, entonces volvió atrás y tuvo una consecuencia grave. En cambio Lot, como obedeció al Señor en salir sin volver atrás, llegó a su destino, y llegó a su destino con bien, como el Señor les había prometido. Lo que pasó después con Lot ya es otra historia, pero la prueba de fuego fue, ¿me voy o no me voy? Y él decidió irse, porque el Señor así pues se lo había pedido por medio de sus ángeles. Y como les dije, aunque él dudó en un primer momento, pero ayudado de los ángeles, él hizo lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Vamos a ver otro ejemplo, el de Abraham, cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Esto está en Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Esta es otro ejemplo claro de una prueba de fuego. Esto era, ¿a quién de nosotros le sería fácil solo decir, bueno, el Señor me lo dijo y vámonos, me levanto y me voy? Yo creo que a la mayoría diríamos, Señor, pero es mi hijo, y máximo que era su único hijo, y había esperado tanto por él, para que Dios le diera una instrucción tan contundente, tan definitiva, porque en su mente esa era una instrucción definitiva, era lo que iba a pasar. Entonces él no dudó, a diferencia de Lot. Él dijo, si el Señor me manda que lo haga, yo lo hago, y agarró a su hijo. Y aunque ahí dice que llevaba 2 mozos, pero en toda la lectura que vemos nosotros, ahí dice que él hizo todo. Él tomó la leña, él aparejó el asno, o sea, él hizo todo para obedecer al Señor. Él no dudó, y caminó, pero esto lo hizo sin
sin ver a las demás personas, sin pedirle opinión a nadie. O sea, él dijo, el Señor me lo dijo y voy, no dudó. Entonces, y la bendición fue que cuando él decidió obedecer al Señor, el Señor se glorificó y como vio su corazón, pues obviamente él le dijo, no lo hagas, porque él lo que quería era probar la confianza que Abraham tenía en él. Y claramente Abraham tenía confianza porque si vemos unos capítulos atrás con Lot, Abraham le había pedido al Señor por Lot. Él estaba abogando por Lot para que no pereciera antes. Entonces él había visto que el Señor había obrado. Entonces seguramente él no tenía dudas, pues que el Señor en esto algo iba a hacer. Que si bien es cierto, a lo mejor él tenía que sacrificar a su único hijo, pero tenía la certeza también que si el Señor le había mandado uno, le podía mandar más, como para cumplir la promesa que ya le había hecho. Entonces eso fue algo bien definitivo. En este punto yo quisiera hacer una pausa y contarles un poquito de lo que pasó, que sé que muchos ya lo conocen, pero otros no. Cuando Elizabeth iba a nacer, nosotros, cuando yo estaba en el control de embarazo, iba a la clínica privada y también iba al Seguro Social, porque mi familia, la familia de mi esposo, pues estaban un poco inquietos en que yo solo fuera a la clínica privada. Entonces decidimos ir a las dos. Entonces yo estaba en doble control. Cuando ya se iba a llegar el tiempo, como todos saben, en el Seguro Social a uno le dan una carta que le dicen ellos de las 12 semanas y le dicen, mire, con esta carta vaya allá a la 1 de mayo a que le anoten o algo. Yo no sé qué hacen ahí, pero la carta la tiene que llevar uno antes del tiempo para que a la hora que ya vaya a tener al bebé, pues ya solo lleva el documento y ya no hay problema. Pues recibí esa carta y se la mostré a mi esposo, se la mostré a Elmer. Le dije, mira, me dieron esta carta, ¿qué hago? ¿La llevo o no la llevo? Entonces yo no recuerdo si fue él o fui yo, pero que platicando dijimos, no la vamos a llevar, no la vamos a llevar. Y entonces le dije, yo con la carta en la mano, no, le soy bien sincera, no me recuerdo si fue él o fui yo quien la rompió. Entonces la rompimos. Mi corazón estaba como hecho un puñito, porque yo dije, Dios mío, y si la necesito, ¿qué voy a hacer sin la carta? Ya no la voy a tener. Pero se destruyó esa carta. Decidimos confiar en el Señor. Para nosotros eso fue una prueba de fuego. Era o creer en el Señor o seguir creyendo en el Seguro Social y dándole ese testimonio a nuestra familia de que tampoco nosotros no creíamos que el Señor nos fuera a contestar. Eso fue algo que lo guardamos para nosotros solos, porque ni a mi familia ni a la de él les dijimos que habíamos hecho eso. Nadie sabía que nosotros no habíamos ido a entregar papeles al seguro por si acaso. Estábamos en ceros. Luego, al poco tiempo nos llega una provisión que era que el 5% quizás de lo que había que pagar en el hospital era para que pagáramos el hospital, nos dijeron. Llegó esa provisión a nosotros. Bueno, dijimos, con esto no podemos pagar nada. Entonces ahí entró la fe de Elmer, porque él tenía más fe que yo. Y me dijo, este dinero que nos acaba de llegar, lo vamos a dar de diezmo. Todo, le dije yo. Sí, realmente no era grande la cantidad, no era mucho, porque no nos alcanzaba ni siquiera quizás para el suero que me pusieron a mí, qué sé yo. Era, como les digo, era el 5% de la cantidad total que se pagó en el hospital, o menos. Entonces yo le dije, pero nos vamos a quedar sin nada. Sí, me dijo, pero el Señor nos va a responder. Yo le soy honesta, yo necesité de que Él me tomara de la mano, como Lot, que necesitó que los ángeles lo agarraran y lo llevaran. Él fue mi ángel, me tomó de la mano y me dijo, lo vamos a dar. Y yo dije, está bien. Y lo dimos. Y cuando se llegó el tiempo, pues el Señor se glorificó, el parto se pagó, nosotros entramos sin pagar nada y salimos sin pagar nada de esa clínica.
Yo tuve a mi hija por cesárea, de emergencia, o sea, fueron gastos extras, no fue una cuenta poca. Pero el Señor, yo creo que con lo que dimos nosotros ni siquiera cubrimos el diezmo de esa cuenta. Pero el Señor vio nuestros corazones y respondió. Esa fue, creo que una de las más grandes pruebas de fuego que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Quiero compartirles otro ejemplo más que el Señor me daba, y es el de Moisés en el Mar Rojo. Para esto vamos a leer en Éxodo 14, versículo 15. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y en Éxodo 14, 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. En este ejemplo ya no había nadie que tomara la mano de Moisés. Y él no estaba solo como Abraham, que solo tomó la decisión el de levantarse y de irse con su hijo, agarrar sus mozos y su hijo. En esta ocasión Moisés tenía todo un pueblo alrededor. Y no solo tenía todo el pueblo alrededor, sino que todo el pueblo estaba renegando. Todo el pueblo no creía en él y no creía en Dios. En ese momento nadie creía que Dios iba a hacer algo. Ellos veían el mar enfrente o atrás, dependiendo de cómo estaban ubicados, y al otro lado al ejército de Faraón. Se veían acorralados, pero no creían que pudiera pasar algo, y mucho menos algo tan sobrenatural como lo que pasó con el Mar Rojo, que fue abierto. Pero Moisés, aún teniendo a todo un pueblo en contra de él y no teniendo quien estuviera a su lado para impulsarlo, él decidió creer en el Señor y obedecerlo. Pero tampoco el Señor hizo todo por Moisés. El Señor le dijo: hazlo tú, levanta la mano, párate frente al mar. Entonces, el Señor no le dijo: sí, Moisés, yo lo voy a hacer, quítate y yo lo hago. No, él tuvo que pararse frente en la brecha y mostrarle a todo el pueblo que aunque todos no creían, él iba a seguir creyendo, iba a seguir firme y que iba a obedecer al Señor y que iba a disponer de todos sus recursos, porque en ese momento él era todos sus recursos. Iba a disponer de ese recurso que era él para creerle al Señor y que se diera el milagro que estaba esperando. Y así fue como todo el pueblo de Israel pudo ver ese milagro de pasar en seco y que el Señor lo respaldara. Entonces son diferentes circunstancias, diferentes pruebas de fuego que le dicen: o lo haces. ¿Qué más podía hacer Moisés? O hacía lo que el Señor le decía, o le esperaba una muerte inminente con el faraón y su ejército. Entonces él dijo: yo decido creer que el Señor me va a usar para sacar a este pueblo adelante. Así que es bonito ver ese tipo de ejemplos, porque vemos que el Señor no siempre obra de la misma manera y no a todos nos pide lo mismo en las diferentes pruebas. Aquí está este otro ejemplo, el de Daniel en el foso de los leones. Para esto vamos a leer Daniel 6, del 10 al 16. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Vamos a hacer una pausa para poner un poquito en contexto, aunque yo sé que todos ustedes ya conocen. El rey, las personas que estaban en alto rango junto con Daniel le tenían envidia porque todo le salía bien y no le gustaba. Entonces, porque tenía gracia y era lo que no le gustaba, entonces ellos pensaron una manera de hacerle mal y no pudieron. Entonces dijeron: bueno, busquemos una manera que tenga que ver con su Dios, porque ahí vamos a encontrarla cómo perjudicarlo. Entonces
fueron a hablar con el rey y le dijeron, todos estamos de acuerdo en que firmes un acuerdo, en que quien no te ore a ti, te pida solo a ti, que sea tirado al foso de los leones. Y entonces Daniel, cuando supo que estaba firmado ese documento, aún él sabiendo lo que le iba a pasar, él decidió seguir honrando a Dios, porque él ya sabía que Dios era el que siempre lo había sostenido hasta ese entonces. Entonces, yo me imagino que él pensó, bueno, ¿qué me interesa más? ¿Tener favor delante del rey y hacer lo que me manda esta ley terrena, o hacer lo que me pide Dios, que es honrarlo y orar como siempre lo he hecho? Y Daniel, aún sabiendo la consecuencia que iba para él decidió honrar a Dios. Continuemos leyendo, por favor, el 11. Entonces estos hombres en común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato por cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo, la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron en común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Como vemos, Daniel tenía 2 caminos. Solo era un mes, solo eran 30 días, porque el edicto duraba solo 30 días. Y él pudo haber dicho, no, Señor, mira, perdóname. Solo son 30 días que no te voy a orar, solo son 30 días que no voy a confiar en ti. Solo son 30 días, dame permiso. Pero Daniel dijo, no le voy a hacer eso a mi Dios. Yo sé de lo que es capaz. Y él me va a librar. Aún el rey que no era creyente en Dios, por eso le dice, tu Dios, él te salvará. Miren qué confianza que tenía este rey. ¿Pero por qué? Por todo lo que había visto a Daniel. La confianza que tenía este rey no era porque él realmente creyera en Dios, era por cómo había visto la vida de Daniel. Entonces, imagínense, en este caso Daniel hizo lo que tenía que hacer para honrar al Señor. Alguien quiso ayudarlo, el rey, alguien de renombre, alguien con poder, el máximo poder era el del rey. Él tenía la intención de ayudarlo, pero hay momentos y hay pruebas de fuego que el Señor nos pone, no sé si nos pone, pero hay pruebas de fuego que nosotros tenemos que sobrellevar, en las que hay gente que va a querer ayudarnos y va a tener las mejores intenciones y su corazón va a estar dispuesto, pero el Señor no le va a permitir. ¿Para qué? Para que no se abroguen su gloria, para que no se roben la gloria que el Señor quiere tener. Porque ¿qué hubiera pasado si el rey hubiera revocado su mismo edicto? Nadie hubiera creído en Dios. Nadie hubiera tenido la certeza de que el Dios, el que todo lo puede, él había hecho por Daniel, sino que hubieran dicho, bueno, es que sí, como tiene sus conectes, como tiene sus amigos, como tiene allá, conoce a la gente del gobierno, qué sé yo, entonces él logró salió, como pudo. Pero no, en este caso
Daniel fue echado al foso de los leones y esos leones eran hambrientos. Así nosotros a veces somos echados en un foso de leones, pero si tenemos la confianza que el Señor está con nosotros, Él va a cerrar la boca de esos leones. Y en este punto yo quiero compartirles otro poquito de nuestra historia, de nuestra vida. Hace un año, menos de un año, pensemos a septiembre, octubre, en mi casa había provisión, había abundancia. Estábamos tranquilos, salíamos con todo. Podíamos fácilmente, si queríamos ir aquí, queríamos ir allá, podíamos ir, había abundancia. Pero el Señor envió a nosotros esta situación porque necesitaban verlo de cerca, porque necesitaba Él recordarnos que Él es nuestro único proveedor, que Él es nuestro único sustentador. Él necesitaba que dejáramos de robarle su gloria. Y entonces hizo a un lado todo. Y Él me se vio en una situación difícil, parecida a la de Daniel, que era honrar su trabajo y lo que le pedían hacer, o decirle, saben que eso no le agrada a mi Dios, no lo voy a hacer, y enfrentar las consecuencias que hubiera que enfrentar nuestros leones. Y eso fue lo que hizo Él. Decidió decirles en su trabajo, donde la mayoría de gente pudo haber dicho, Señor, solo esta vez, si solo me lo están pidiendo por un día, 2 días, solo lo voy a hacer una vez, nadie se va a dar cuenta. En la iglesia nadie nos va a ver, solo tú, Señor, pero perdónanos, permítenos esta única vez que hagamos esto que no te agrada a ti, por mantener un estatus, una solvencia económica. Pero no, decidimos que no fuera así, que íbamos a honrar al Señor, fueran las consecuencias que fueran. Y así fue. Él se negó y pues lo despidieron. Claro, nuestro corazón dijo, pero ¿y entonces aquí dónde está la salvación del Señor? Vea qué pasó, Señor, te olvidaste, no cerraste la boca de los leones. No, sí lo hizo porque nosotros hasta el día de hoy en nuestra casa no ha habido falta de ningún bien, no ha habido falta de comida, no ha habido falta de ropa, vestido, calzado. Entonces el Señor sí cerró la boca de los leones, no como nosotros hubiéramos querido, porque nosotros hubiéramos querido que le hubiera dicho, vaya pues Elmercito, bonito, como usted es tan chulo y tan bonito y cree en Dios y como ha mantenido sus convicciones, entonces quédese ahí, está bien, no hay problema. No fue esa la situación. Pero ¿saben qué? En la Biblia dice que es mejor una mesa de legumbres que una de buey engordado, ¿verdad? Entonces, es mejor, estamos mejor, porque en aquella empresa le pidieron que hiciera algo que no iba acorde a lo que el Señor quería, y si Él lo hubiera hecho, más adelante hubieran habido más peticiones parecidas, y le hubieran dicho, mire, pero si usted hizo, acuérdese que la vez pasada, acuérdese que el otro día, usted también lo hizo, entonces, ¿por qué no veo el problema de por qué lo vuelvo a hacer ahora? O sea, era una prueba de fuego, tenía que ser ahí, tenía que mostrarse el Señor ahí, porque si no, ellos iban a hacer con él lo que quisieran, iban a pisotear el nombre del Señor, porque iban a decir, es como un cristianito más de todo, de esos que son light, ¿verdad? Que dicen, sí, yo amo al Señor, pero también por ahí se toman su cerveza, o sí, yo amo al Señor, pero se dan su bailadita, o sí, yo amo al Señor, pero digo mi par de malas palabras. O sea, un cristiano a conveniencia. Y no es nuestra intención. Nosotros no somos perfectos, lejos estamos, muy, muy lejos. El Señor sabe eso. Tenemos muchas batallas todavía, muchas áreas que entregarle al Señor. Pero en este momento, esa fue una prueba que decidimos tomar el riesgo por el Señor.
Y como les digo, no hemos tenido abundancia. En algunos momentos hemos pensado, Señor, pero ¿dónde está la honra? ¿Qué pasó, vea? Pero después hemos visto la mano del Señor en tan gran misericordia, que no hemos tenido más que decir, Señor, era tu voluntad. Hicimos tu voluntad y por eso podemos tener paz en nuestros corazones, que no vendimos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Como estos ejemplos, hay muchos en la Biblia y seguramente muchos en cada uno de sus casas, a nivel personal tal vez, a nivel familiar, y todos diferentes, porque el Señor no siempre trata de la misma manera con todos y no siempre las pruebas son iguales para todos. Por ejemplo, como les dije, Daniel, alguien quiso ayudarlo, pero el Señor no permitió para que no se robara su gloria. En el caso de Lot, él necesitó que alguien lo tomara de la mano y lo sacara. En el caso de Abraham, necesitó que nadie interviniera. Necesitó estar solo, decidirlo solo. Él no estuvo solo realmente, porque alrededor suyo habían mozos, estaba su hijo. El hijo mismo pudo haberle dicho, papá, yo no voy, ¿para dónde vamos? ¿Por qué vamos? No. Pero quien tomó la decisión real fue él, fue Abraham. Él no fue y le consultó a Sara, mira Sara, perdona, fíjate que el Señor me dijo esto, ¿tú qué piensas? No, porque en ese momento él tenía que tomar la decisión solo. En el caso de Moisés, tampoco, no había nadie que tomara la decisión por él, tuvo que tomarla solo, pero había mucha gente que estaba en contra de él. O sea, a diferencia de Abraham, que estaba solo, pero no había nadie en contra de él, porque todos accedieron, los mozos fueron, el hijo fue tranquilo, pero Moisés no. Moisés tomó la decisión, pero había mucha gente que no quería que lo hiciera, o que no creía que iba a hacer algo. Entonces, como les digo, hay otro ejemplo que se me venía a la mente hoy por la tarde, ya después de haber hecho las anotaciones y haberles mandado a los hermanos las citas, y es el de David. David, ¿cómo se le pudo pasar por la mente a David, siendo tan pequeñito, tan maltratado por todos sus hermanos, tan bulleado, como se dice ahora, ¿verdad? Por los hermanos que le decían, ay no, que tú eres flaco, que incluso cuando llegaron a ungir a uno de ellos, el papá ni siquiera lo mandó a llamar por su cuenta, no era alguien importante, porque por eso lo mandaban al campo a que cuidara las ovejas, o sea, no era nadie. Llegó a donde estaba Goliat y sus hermanos le dijeron, ay, ¿a qué vienes? Lo recibieron de mala manera, no creían en él, y él igual dijo, no, yo no voy a permitir que este filisteo mancille el nombre de mi Dios, yo voy a pelear. Y trataron de ayudarlo también. Saúl quiso ponerle su armadura, quiso cambiarle su esencia, poniéndole una armadura encima. Pero David dijo, no, yo no puedo con esto no soy yo. Esto no soy yo, yo necesito ser yo, estar libre para poder ponerme en la brecha y ponerle un hasta aquí a este gigante que está mancillando el nombre de mi Dios. Tenía todos en contra, tenía burlas, maltratos, quienes le querían cambiar su esencia, pero él decidió que él iba a pelear con ese gigante y que lo iba a vencer porque Dios estaba con él, porque su confianza no estaba puesta en la armadura que Saúl le quería dar, no estaba puesta en las burlas de los hermanos, no estaba puesta en lo que lo ignoraran sus papás. Su confianza estaba puesta en el Dios de los ejércitos, en el que pelea las batallas por nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza, en cada prueba que tengamos, sea de proceso o sea de fuego como estas que yo le he mencionado. Si nuestra confianza está puesta en el Señor y estamos agarrados de su mano, no tenemos por qué dudar. No querramos que siempre pasen las cosas como nosotros queremos que pasen.
Y no creamos que siempre van a pasar de la misma manera. Siempre van a ser de formas diferentes, en circunstancias diferentes, con personas alrededor diferentes, o a lo mejor solos, sin nadie que nos diga nada, sin nadie que nos estorbe nuestra fe. Porque muchas veces las personas, sin la intención de hacerlo, cuando saben de las circunstancias, lo que hacen es estorbar la fe. Y es por eso que el Señor hay veces que nos lleva a un lugar de soledad, para que no haya nadie que nos diga, ay, pero es que imagínate, y si no sirve, y si no resulta. Pero eso no quiere decir que siempre tenga que ser así, y que siempre tengamos que guardarnos las cosas para nosotros solos. Muchas veces vamos a necesitar que alguien sepa y nos tome de la mano para que nos ayude a terminar, a que lo ultimito que nos falta de fe para dar el paso, lo podamos dar tomado de la mano de alguien más. Y eso el Señor, pues, como es soberano en su momento y en cada prueba, Él va a decidir cómo la vamos a enfrentar y cómo la vamos a llevar a cabo. Pero como les digo, tomados de la mano del Señor, no hay nada imposible. Así que piensen en sus pruebas de fuego y no se acaban. A la vuelta del tiempo volvemos a tener una nueva. Pero si ya pasamos una, vamos a pasar 2, 3, 4, las que sean necesarias, con tal de crecer y de aferrarnos más a la mano de Dios. Así que esto es todo lo que tengo para compartirles. Espero que el Señor haya hablado un poco a sus vidas y que podamos meditar en lo que el Señor pues quiera que meditemos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre porque has sido fiel, porque has sido misericordioso, porque en tu inmensa bondad, Señor, has decidido hablarnos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu misericordia. Y te doy gracias, Señor, por las ofrendas que se van a recoger este día. Te pido, Señor, multiplícalas al 100 por 1, Señor, que cada persona que ha destinado cada cantidad, Señor, que puedan ver, Señor, que puedan ver que tú eres fiel y que sigues siendo fiel, que puedan tomarse de tu mano, Señor, y creerte y dar para ti, Señor, de lo mucho que recibimos. Bendigo, Señor, las manos de las personas que administran esta ofrenda, Señor. Multiplícales, Señor, dale sabiduría, dales fe, Señor, para que puedan creer que tú, Señor, vas a seguir cubriendo todas las necesidades de tu casa, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.